Feliz día a la audiencia. Hoy dijéramos, un programa atípico, es decir, es la segunda vez que voy a realizarlo con este estilo, porque generalmente lo hago directamente de mí mismo, de lo que he comprendido, de lo que he analizado, de la experimentación hasta cierto nivel, pero considerando mi promesa de compartir con ustedes una valiosa información científica, histórica, de algo que aparentemente es imposible. Me traje el texto que se llama La piedra filosofal o El secreto de los alquimistas, donde se plantea un caso muy interesante que todavía tiene testimonio sobre lo que es esa piedra angular que desecharon los edificadores del templo y que vino a ser la cabeza del ángulo, piedra preciosa y de tropiezo. Entonces, esto es ciencia pura y el que tenga la capacidad de comprenderla y de tener la paciencia de escucharla, vamos a leer el texto. En todo caso, el capítulo se llama Introducción a la ciencia alquímica, testimonio científico de transmutación alquímica. Un científico afirmó: es posible que se transforme acero en oro puro, según se dice, el uranio en radio y en helio. Pero esas transformaciones no afectan más que a 1.000 millonésimas de milogramos. Y entonces sería mucho más económico obtener oro del mar que contiene toneladas de él. En 1977 en Alemania, República Federal, se construye un poderoso acelerador de iones pesados que transmuta un núcleo de uranio en oro mediante un bombardeo con iones acelerados a 1.8 mil millones de electronvoltios. Nótese pues cómo opera la ciencia materialista, despilfarrando una cantidad exagerada de unidades de energía para lograr este tipo de transmutación, ya que para la transmutación metálica no es necesaria la electricidad generada por nuestras centrales hidroeléctricas. Seguidamente transcribiremos algunos párrafos del escritor Jacques Sadoul, en donde se podrá apreciar el testimonio indiscutible de dos notables científicos sobre la realidad de la transmutación metálica. Omitiremos a propósito las comillas del texto de Jacques Sadoul para que no aparezca el conjunto pesado. Nuestro primer testigo será Juan Bautista Van Helmont. Este médico y químico belga, nacido en Bruselas en 1577, hizo uno de los principales descubrimientos científicos, el del gas. Percibió la presencia del ácido carbónico y por deducción comprendió que se trataba de un nuevo cuerpo químico. Descubrió también la existencia de hidrógeno sulfurado en el intestino grueso del cuerpo humano. Comprobó la presencia de un jugo ácido segregado por el estómago. Preparó el ácido clorhídrico, el aceite de azufre, el acetato de amoníaco, etc. Parece difícil imaginar mejor testigo para el caso de transmutación. Por otra parte, Louis Figuier se vio obligado a escribir lo siguiente: aunque se esfuerce por demostrar la irrealidad de las transmutaciones, los filósofos herméticos han citado siempre con gran aplomo el testimonio de Van Helmont para sustentar como verídico el hecho general de las transmutaciones. Desde luego, resulta difícil encontrar una autoridad más fidedigna e impresionante que la del ilustre médico y químico, cuya justa fama como sabio solo es comparable a su reputación de hombre recto. Las circunstancias en que se realizaban las transmutaciones eran suficientemente insólitas para causar asombro, y es comprensible que el propio Van Helmont se sintiera inclinado a proclamar la verdad de los principios alquímicos tras la singular operación realizada por él mismo. Allá por 1618, cuando trabajaba en su laboratorio de Vilvoorde, Van Helmont recibió la visita de un desconocido que quería, según dijo, conversar con él sobre una materia de interés para ambos. Al principio, el sabio lo tomó por algún colega deseoso de tratar sobre asuntos médicos, pero el desconocido abordó sin rodeo el arte hermético. Van Helmont le interrumpió al instante diciéndole que, en su opinión, la alquimia era una superstición carente de toda realidad científica y que no quería hablar de ella. Entonces el forastero le dijo: comprendo que no deseáis discutir sobre ello, maes Van Helmont, pero queréis hacerme creer que tampoco deseáis verlo. Algo sorprendido, el sabio le preguntó qué entendía él exactamente por verlo. El otro respondió:
no estoy contándoos una fábula. Si os aseguro que la piedra filosofal existe y está dotada de un poder transmutatorio. Tal vez me creáis y yo me resigno, pero seguiréis haciéndolo si yo os entrego una porción de esa piedra y os dejo operar por vuestra propia cuenta. Van Helmont, creyendo habérselas con un loco o un charlatán, respondió que se prestaría a hacer el experimento con el trozo de la piedra siempre y cuando su interlocutor le permitiera actuar solo y establecer sus propias condiciones. Creyó que así desanimaría al personaje, pero se equivocó. El visitante aceptó inmediatamente la propuesta y depositó sobre una cuartilla en la mesa del químico algunos granos de un polvo que Van Helmont describió así: he visto y manipulado la piedra filosofal. Tenía el color del azafrán en polvo, era pesada y brillaba como el vidrio fragmentado. Una vez hecho esto, el desconocido pidió permiso para retirarse. Como Van Helmont quisiera saber si volvería para comprobar los resultados de la experiencia, él le respondió que no era necesario, porque tenía absoluta confianza en el éxito de la empresa. Mientras le acompañaba hasta la puerta, Van Helmont le preguntó que por qué se había fijado precisamente en él para hacer tal experimento, y el otro le contestó que deseaba convencer a un ilustre sabio cuyos trabajos honraban al país. Desconcertado un tanto ante la firmeza de su interlocutor, el químico decidió hacer el ensayo. Hizo preparar a sus ayudantes de laboratorio un crisol donde se colocaron 8 onzas de mercurio. Una vez se hubo fundido el metal, Van Helmont echó la pequeña porción de materia que le entregara el desconocido, después de envolverla en un papel como se le había recomendado. Luego tapó el crisol y aguardó durante un cuarto de hora. Concluido ese plazo, hizo llenar de agua el crisol, que se rompió violentamente con el súbito enfriamiento. En el centro había un trozo de oro cuyo peso era igual al del mercurio que se depositara en él. Este relato no es imaginario ni mucho menos. Fue el propio Van Helmont quien dejó constancia por escrito de los citados acontecimientos y los hizo publicar bajo su nombre y responsabilidad. En efecto, tuvo valor y, por qué no decirlo, espíritu científico suficiente para reconocer su error en público y proclamar su convencimiento sobre la realidad del hecho alquímico. Su obra se titula Le Aurore de la Médecine, en recuerdo de aquella experiencia. Es obvio que esto es francés, pero no pronuncio el francés. En recuerdo de aquella experiencia, puso el nombre de Mercurio a un hijo suyo, que llegó a ser un ferviente defensor de la alquimia, como lo demostró enseguida convirtiendo el famoso filósofo Leibniz. Desde Barquisimeto, en sus crepúsculos, del amanecer y del ocaso, brillantes en púrpura y en granate, desde el rojo del cardenal y el amarillo de la guaney, compartiendo un tema muy interesante con ustedes relacionado con un testimonio científico de transmutación alquímica, con el propósito luego de hacer una paralela y una conversión de ciencia pura